No todos los días uno tiene la posibilidad de aprender de un colega, ¿eh? Bueno, Y vos eso... sos un tipo que has atravesado una época con hechos muy importantes, ¿no? Trabajando incluso con, hablábamos recién, el último de los mohicanos, como yo llamo a Héctor Ricardo García, ¿no? Junto con Sí, Guarmestre sí. y Romay, Romay, sí, ¿no? sí, En los fueron medios. tres grandes, tres históricos Sí, sí. empresarios, unos en el espectáculo y otros en el periodismo, ¿no? Sí. Y fue Bueno, una época, García como vos aunó decís, todo eso, sí, aunó el sí, sí, espectáculo sí, sí. y el periodismo, ¿no? Además, sí, 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 sí. ¿Cómo llegás vos a trabajar con Héctor Ricardo García? Porque en esa época, bueno, leer crónica era no quedarse afuera de lo que pasaba en la Argentina. Y no leer así. Yo reciente nombraba el caso Pengerek, el de Sí, Mirta Norma Pengerek o Norma Mirta Pengerek, sí, sí, el caso de aquella chica judía sí, sí, asesinada, sí. que se decía, bueno, que había o prostitución encubierta o Y no droga. sé si desaparecida, no recuerdo. Desaparecida, claro. Muerte y Claro, sí, sí, sí. desaparecida, ¿no? Fue uno de los grandes casos, La esos casos Villano estaba sí, que involucrada. conmocionaban al país, ¿no? Que Claro. eran poquitos, pero enormes. Pero en aquella época, el robo de un banco, Sí. con el agravante de la muerte, por ejemplo, del gerente, era una noticia de trascendencia Sí, sí. internacional. Sí, sí. Bueno, después el delito fue siendo un hecho más cotidiano en nuestras vidas. Sí, Nosotros lo fuimos lamentablemente. aceptando, lamentablemente, sí. Ahora, Walter, digo, diciendo esto de la excepcionalidad del delito, digo, qué terrible llegar a incorporarlo como parte del aire, ¿no? Sí, es que no sabemos qué está antes y qué después. Mm. Yo recuerdo que Héctor Ricardo García sobre eso decía, yo no hago prensa amarilla. Dice, la vida es amarilla y yo reflejo lo que la vida Es es. cierto, eso lo suele decir. Están mostrando los chicos, y se me adelantaron un chiquitín, pero están mostrando un tema que fue un hito en tu vida, que es cuando Héctor Ricardo García te dice, anda a Bolivia a saber qué pasó con el Che. Porque había algo que había trascendido, que Sí, era que el Che había sido muerto en combate por orden del presidente Barrientos, ¿no? El general Barrientos que gobernaba Bolivia. sí. Cuando nosotros fuimos, la noticia recién que se dio era la captura del Che Guevara. Ujú. Y recién ese día, tenemos que ubicarnos en el día 8 de 8 de octubre de octubre, 1967, han exacto. transcurrido 45 años, Sí, sí. y no se conocía la presencia del Che en Bolivia. Ujú. En ese momento había versiones muy distintas, muy contradictorias, otras de que había muerto en el Congo, Ujú. otra también que estaba preso en Cuba por orden de Fidel. Es decir, las versiones eran muy contradictorias. Ujú. Y recién de la noticia de la presencia del Che en Bolivia se sabe cuando lo capturan, después de una batalla que duró 6 horas a la mañana del día 8 de octubre en la quebrada del Yudo, en el departamento del Beni, en la zona oriental de Bolivia. Allí los Rangers bolivianos, comandados por el teniente Prado, un grupo de 200 soldados, combatieron contra la última columna de guerrilleros que quedaban de las 3, que eran unos 12 guerrilleros, donde estaba el Che. En un momento en combate, el Che es herido en las piernas y ahí es cuando levanta una bandera blanca, se rinde, les grita a la gente de Prado, soy el Che, no me maten, para ustedes valgo más vivo que muerto, cesa el combate, el Che es capturado y es trasladado a pie ¿A la higuera? a la higuera, más o menos unos 10 kilómetros, donde hay decenas y centenares de testigos, campesinos, soldados, que vieron al Che caminando con mucha dificultad hasta la escuelita Y de cuando higuera. vos hablabas con esa gente, ¿qué te decían del Che? ¿Qué significaba para la gente que lo veía pasar herido, acompañado de los Rangers, el Che? No significaba nada. Había una total indiferencia en el escenario. ¿Tenían conocimiento la gente del pueblo La gente del pueblo de no. quién era No, el no, Che? no, no. Los que tenían conocimiento de quién era el Che eran los intelectuales, Claro. estudiantes de la Universidad de San Marcos, con los que yo logré hablar también ahí. Pero para ellos era un soldado, un barbudo con un fusil, nada Sí. más. Por eso los campesinos bolivianos de esa zona no se comprometieron con la guerrilla. Es decir, Exactamente. eso hizo que la teoría del foco guerrillero tipo Revolución Cubana Sí. fracasó.
Exacto. Porque los focos, eso, la teoría consiste en que somos 5 guerrilleros, atacamos una comisaría, ahí obtenemos 5, sumamos otros 5 fusiles, Claro, somos pero 9, no, somos no 14, tenían 20. pertenencia. No, porque hay una cosa atávica en el pueblo boliviano, que es el temor al fusil. Sí. Entonces no distinguían entre un oficial, un suboficial, un soldado que vestía el uniforme boliviano del de un guerrillero. Claro. En esa zona, cuando venía Para un ellos guerrillero... era la misma cosa. Era lo mismo. Llegaba un guerrillero y preguntaba, ¿por dónde anda el ejército? Por allí, señor. Y cuando venía el ejército preguntaba, ¿por dónde anda la guerrilla? Por allá, señor. ¿No es cierto? Y contame, llegar a Bolivia, vas a Liguera, obviamente. No, a Liguera no. ¿No? La Ya Liguera había era sido totalmente inaccesible. era imposible. Ahí se llegaba por helicópteros o te tenía que llevar el ejército. Ajá. Nosotros fuimos de Santa Cruz de la Sierra a Valle Grande. Ajá. Porque en Valle Grande, en el Hospital Señor de Malta, Estaban se exhibió varios heridos. durante 5 horas el cadáver del Che. Con la famosa foto. Con la famosa foto, esa en la que vemos ahí con el Che con los ojos abiertos, asombrados, Sí. en lo que muchos quisieron ver una especie de Cristo. Sí, vos decís una frase, por lo menos en uno de los artículos, como que él vio la muerte venir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que él pensaba que no lo iban a matar. Más, el teniente Prado le prometió que no lo iban a matar. Él les pregunta, Prado es el que lo captura, y él le pregunta si él va a ser llevado a juicio, como estaba siendo llevado a juicio en ese momento en la ciudad de Camiri, cerca de Valle Grande, Regis Debray, Claro, Regis Debray, francés. el francés, intelectual francés, que es el autor de la teoría del foquismo, ¿no? Y Ciro Bustos, un pintor, que era un poco el contacto del Che, de la guerrilla del Che en Europa, ¿no? Ellos estaban siendo enjuiciados. Él pensaba que iba a tener el mismo camino, pero no. Pero vino una orden que lo decidieron matarlo. Yo tengo una teoría por qué decidieron matarlo. ¿Cuál es la tuya? Y que yo creo que el pueblo boliviano no iba a el gobierno boliviano, mejor dicho, no iba a resistir un juicio contra el Che. Y que el Che, y ahí pienso que puede estar también un poquito metió la mano la CIA, ¿te imaginas durante 3 meses el Che en un juicio hablando de la revolución? Se iba a transformar ese juicio en un gran espacio de propaganda de la revolución cubana. Yo creo que eso es lo que la CIA estaba interesada justamente en acotar y desmantelar. Claro, ¿no? yo creo que por eso lo mataron. Ahora, ¿cuál es hoy, a la distancia, a 45 años vista, la sensación que te queda de haber estado en el lugar de los hechos, ¿no? De alguna manera, con la muerte del Che, nace una leyenda. Estar en Cuba y ser de la ciudad del Che, en el caso mío, yo tengo mi oficina prácticamente casi a una cuadra o apenas metros de donde nació el Che. Era hablar con los cubanos, era hablar como para nosotros de San Martín, ¿no? Entonces digo, para vos haber estado en ese lugar, ¿qué significó? Sí, yo con el tiempo fui más o menos comprendiendo un poquito más y la importancia que pudo, la relevancia que tuvo para mí ese momento. Porque vos, como el buen periodista que sos, debés reconocer que en las buenas notas también a veces hay mucho de azar, sí, ¿no es cierto? Total. Y acá, bueno... Vos estuviste con un grande que tuvo al azar de su lado, ¿no? Que es Héctor Ricardo García. Así es. Además así de olfato, siempre tuvo la pero suerte, siempre ¿no? tuvo hechos, pero él Sí, creo sí. que le fue al encuentro de Sí, esos hechos total. y los creó, los produjo, ¿no? Y bueno, después yo, cuando se dijo que el Che era rosarino, bueno, yo también soy un poco rosarino, es decir, todas esas coincidencias, pero a mí me dio mucha tristeza y mucha bronca, un cruce de bronca y tristeza, cómo murió el Che y en el lugar en donde murió el Che, en ese marco así de soledad, casi de indiferencia, y ahí nace el mito, pero yo lo vi nacer. Pero primero nació desde el costado religioso, como un sentimiento. La Casi gente como un comenzó, Cristo, ¿no? sí, comenzó a prenderle velas. Sí, claro. Y uno de los fotógrafos que sacó esa foto tan cristiana, por así llamarlo, ¿no? Ya ese mismo día sacó copias, porque había una casa de fotografías de un fotógrafo social enfrente del hospital, cruzando la calle,
y ya las puso en la vidriera y ya la gente las compraba. O sea que mientras vos hablabas de esto de las velas, no puedo abstraerme de Tomás Eloy Martínez y de Santa Evita, cuando habla de que en la ciudad aparecían velas prendidas y obviamente la Libertadora, Sí. antes de que desapareciera el cadáver de Evita, Sí. empezó a encender las luces rojas de alarma, de decir, Sí. ¿dónde estará el cadáver? Por eso lo sacan, ¿no? Claro, claro. ¿Hay algo en común? Hay, te algo, parece, hay entre algunas cosas, los dos se hay algunas santificaron común, pero también creo que por ahí. ese tipo de velatorio tenían contenidos distintos. ¿Sí? Porque en Evita no vieron una santa. En el Che, en las 24 horas siguientes, lo vieron al Santito de la Higuera, Ajá, mira. San Ernesto de la Higuera. Ajá. Un santo que ha crecido muchísimo Sí, sí. en esa zona de Bolivia. ¿Volviste En la a zona, la zona? No volví. Estoy por volver con unos documentalistas que me ofrecieron hacer una película sobre todo esto, ¿no? Ujú. Pero con gente que hay un arquitecto rosarino que es el que cuida el santuario en la Higuera que se ha creado del Che, me dice que ha crecido sobre todo eso. No lo ideológico, sino, es decir, el hombre bueno que vino a querer transformar la vida de ellos.